Esta semana será trascendental para determinar la dirección del mercado durante los próximos meses, pero independientemente de que seamos más o menos bajistas, lo que está claro es que va a ser muy difícil que seamos capaces de superar los máximos recientes en ninguno de los principales índices. En este vídeo, a través de diferentes activos y formas de análisis, determino si la dirección más probable en el mercado de criptomonedas y en Bitcoin es de arranque alcista o de continuación correctiva. Bueno, lo que está claro es que Bitcoin, desde que hizo el mínimo del mercado bajista en noviembre del año 2022, se ha dedicado a formar máximos y mínimos crecientes de forma constante, algo que hasta que no llegamos a julio, formando una especie de doble techo en nivel de resistencia y en el mismo máximo anterior, no dejamos de hacer. Estuvimos iniciando una tendencia alcista hasta que, evidentemente, se formó esta alteración que confirma un principio de cambio de tendencia. Analizando un poquito mejor el cómo, ya podemos determinar en gráfico semanal que a medida que avanzábamos en tiempo, reducíamos en precio o en porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en gráfico semanal ya se intuye, pero en gráfico diario, si cogemos cada uno de estos mini bull runs, desde el inicio del impulso hasta que el precio llega y empieza a corregir, pues podemos ver que el primero tiene una duración X o un movimiento alcista X, el segundo tiene un movimiento alcista que ya consta de bastantes menos velas. Si lo ponemos en contraposición, ahí lo tenemos, lo ponemos uno delante del otro y como puedes comprobar tiene muchas menos velas y además que pues tiene y consume menos tiempo. Pero es que si nos vamos ya al último movimiento, vamos a replicarlo para que se vea del todo claro a lo que me refiero, pues podemos ver que aún es mucho menos agresivo y que además consta de también menos velas. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica de una forma neutra, objetiva, que independientemente de que la tendencia haya seguido subiendo y hayan seguido manteniéndose los máximos y los mínimos crecientes, poco a poco hemos ido formando esa alteración que ha finalizado con este doble techo. Esto lo podemos ver también más tiempo atrás en lo que significó el inicio de la primera caída o el principio del fin para el bull run en Bitcoin. Hasta que iniciamos este movimiento bajista, pasaron muchas cosas. ¿Cuáles fueron las cosas? Pues bueno, que veníamos de formar grandes impulsos y pullbacks, pero de repente esos impulsos y pullbacks empezaron a estrecharse, empezaron a juntarse. Cada vez había menos diferencia entre los máximos y menos diferencia entre los mínimos, hasta que hubo un punto que no solo se confirmó un patrón de cuña, lo cual es un patrón correctivo, sino que también se inició la dirección opuesta. Pero antes de esa dirección opuesta, analizando estos impulsos, podemos llegar a la misma conclusión. El impulso cada vez es menos agresivo y dura menos. Pues bueno, esto es justamente lo que hemos estado teniendo hasta ahora. Pero claro, ¿dónde reside el problema? O mejor dicho, ¿cuál puede ser el problema de cara al futuro? Pues el problema es un problema de liquidez. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez estamos viendo cómo hay un agotamiento mayor en la liquidez y hay un interés menor en comprar en ciertos niveles cada vez superiores, ¿no? ¿Cómo podemos determinar esto? Pues ponemos un indicador, venimos por aquí, Net Liquidity, son indicadores de pago, así que a menos que paguéis no vais a poder acceder a ellos. Y como puedes comprobar, la liquidez neta de diferentes activos, diferentes monedas, divisas y demás, cada vez ha ido reduciéndose. Lo vamos a poner en la misma escala de precios y fíjate cómo mientras Bitcoin seguía formando máximos y mínimos crecientes, la liquidez era todo lo contrario, hasta el punto en el que la liquidez se encuentra ya por debajo del mínimo. En 19 de septiembre del 2022 llegamos al mínimo de este indicador de liquidez y ahora el precio ya se encuentra por debajo de ese punto. Es como si Bitcoin actualmente se encontrara en los 14.700 aproximadamente, ¿no? Pues bueno, tenemos un problema importante de liquidez, como puedes comprobar. Y además, mientras formábamos esta alteración, por así decirlo, en la liquidez, fíjate qué es lo que estábamos haciendo en la
actualmente principal divisa de reserva, por descarte, porque no hay otra, pero lo que es evidente es que el DXY, o mejor dicho, el dólar estadounidense, es la principal divisa de reserva. DXY es únicamente la comparación entre el dólar estadounidense y una cesta de divisas extranjeras, con lo cual si DXY sube, significa que el dólar se está comportando mejor que pues, las demás divisas, ¿no? Sería lo mismo este gráfico que coger y dividir DXY, o mejor dicho, dividir dólar entre la suma de euro, yen, libra, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de esto, ¿qué es lo que podemos comprobar? Podemos comprobar cómo el precio ha formado una estructura bastante alcista, una estructura de hecho muy similar al final del mercado bajista de Bitcoin, que tuvo una referencia en patrón de cuña. Vamos a copiarlo muy rápidamente para compararlo y ponerlo uno encima del otro. Venimos de un movimiento bajista y fíjate qué es lo que empezamos a hacer en Bitcoin. Vamos a ponerlo por aquí, venimos a DXY, lo ponemos uno encima del otro. Vale, voy a ajustarlo un poquito más. Y vas a darte cuenta cómo realmente la estructura es muy similar, es de una especie de patrón de cuña. Tenemos en el DXY, que es el gráfico de velas, un patrón de cuña, y en Bitcoin pues también formamos ese patrón de cuña. ¿Qué es lo que sucedió a posteriori? Pues que el precio arrancó con bastante fuerza. Ahora mismo el DXY ya está literalmente en el target mínimo de este tipo de patrones, que es el inicio del mismo, y en algún momento evidentemente tiene que formar un movimiento bajista. Bitcoin, lo recuerdo, también formó ese movimiento bajista en el mismo momento en el que pasaba por el target. Hizo este movimiento correctivo y continuó con fuerza. Y actualmente se encuentra por encima de ese nivel. No es casualidad todo esto que está pasando, y además este movimiento del DXY me suena y me recuerda mucho a lo que puede estar formando actualmente la dominancia de Bitcoin. Si nos venimos por aquí y vamos a buscar la dominancia de Bitcoin, no la tengo en esta lista de seguimiento, venimos por aquí, venimos por aquí. Fíjate cómo el movimiento es relativamente similar. Esta especie de arranque con velas que no es que sean súper alcistas, que no es que sean súper fuertes, pero que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco va subiendo y va dando o dejando atrás esa continuación o ese patrón en forma de pullback para dar esa continuación alcista que como mínimo debería llegar a estos niveles del 51-52%, si no que más. Si no hay ninguna alteración, como ha pasado en Bitcoin, llegaremos a más. Pero, evidentemente, no tenemos una bola mágica de cristal y tendremos que analizar qué es lo que sucede con el precio cuando quiera pasar por delante del máximo anterior, algo que hasta ahora pues no ha tenido ningún problema porque hemos ido superándolos sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Fíjate qué curioso que esto es la dominancia de Bitcoin, pero ¿qué pasa si le quitamos las monedas estables? Voy a quitar todo. Esta línea de color rojo es la dominancia, sin incluir las stablecoins, sin incluir las monedas estables. Pues fíjate cómo, si hacemos un poquito de zoom, estamos ya prácticamente en el máximo anterior. Pese a que la dominancia normal de Bitcoin está con las monedas estables, está algo lejos o está ahora intentando dejar atrás el movimiento correctivo, fíjate cómo la dominancia sin las monedas estables está mucho más cerca. Estamos prácticamente a un 1% aproximadamente del máximo anterior, cuando en Bitcoin, la dominancia normal, BTC.D, estamos a un 4,53%, un por 4 de diferencia entre una dominancia y la otra, lo cual es un dato bastante curioso. Pero independientemente de ello, independientemente de lo que está pasando con la dominancia, ¿qué está pasando con la capitalización del mercado de criptomonedas mientras las dominancias están subiendo? Tanto BTC.D normal como BTC.D quitando stablecoins. Pues fíjate, esto lo podemos analizar en este gráfico de aquí, total. Total es la capitalización total del mercado de criptomonedas y como puedes comparar, está literalmente en rango. Ha sufrido diferentes anomalías respecto al gráfico directo de Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin rompió claramente el máximo de este patrón de cuña. Bitcoin está claramente por encima de ese máximo de patrón de cuña. Y en cambio, la capitalización total, teniendo en cuenta Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot y tu altcoin preferida, está claramente por debajo y no fue capaz de romper. Es más, cuando lo rompió, de aquí la importancia de las confirmaciones, la vela semanal siguiente, ahora hablaremos de estas confirmaciones porque es trascendental para tanto este vídeo como los vídeos de esta semana, la vela de la semana siguiente, después de teóricamente romper, que fue envolvente bajista y el precio hundido. Oye, esto es lo que está pasando mientras está subiendo la dominancia.
hay conclusiones respecto a esto, pero vamos a poner la dominancia encima de este gráfico de aquí, a ver si nos da algún tipo de pista técnica. Venimos aquí, BTC.D, nueva escala de precios, y fíjate, a ver si se pone, como mientras la dominancia está formando pues un pullback igual que... Bueno, de hecho, la capitalización total no ha sido capaz prácticamente de hacer máximos y mínimos crecientes y la dominancia, que es la línea de color naranja, lo ha hecho claramente, ¿no? Pues bueno, mientras formamos este movimiento en forma de pullback en la dominancia, que quedaba claramente por encima del anterior pullback, no era lo mismo con la capitalización total. Mira, cómo el pullback llega literalmente al mismo nivel anterior. Y luego, en el momento en el que finalizamos el teórico pullback para continuar con la teórica tendencia y la dominancia pues arranca de nuevo, ¿qué es lo que sucede con la capitalización total? Que desde que finalizamos el pullback, el precio ahora mismo está aún, vamos a verlo, 1,40% aproximadamente abajo. Mientras la dominancia de Bitcoin ha seguido arrancando y ha seguido subiendo, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha estado formando un movimiento no plano, sino bajista. Pero es que esto, evidentemente, ¿cómo se va a exagerar? Se va a exagerar si en vez de compararlo con la capitalización total, la cual incluye Bitcoin, la comparamos con la Total 3, que excluye a Bitcoin y excluye a Ethereum también. Pues fíjate, el movimiento en rango y la falta de fuerza es muchísimo más evidente. Ya no es que hayamos hecho pocos máximos crecientes o máximos crecientes débiles o que hayamos hecho una falsa ruptura respecto al principio del patrón de cuña. Ya no es todos estos problemas que hemos visto en la capitalización total del mercado de criptomonedas, sino que es directamente que no hemos sido capaces de hacer nada y nos encontramos en la parte inferior muy próximos a formar una ruptura. Es cierto que en un rango de la parte inferior, pues lo normal es ir a la parte superior y de la parte superior a la parte inferior y así sucesivamente. Pero donde yo veo un rango, habrá mucha gente que lo que vea es esto. Y esto es un patrón de triángulo y los patrones de triángulo, a menos que se forme algún tipo de problema técnico, que de momento no se ha formado, lo normal es que sean de continuación. Entonces, visto la falta de fuerza en el momento en el que llegamos a esta parte inferior, fíjate, las anteriores veces tocamos, nos levantamos claramente, luego viene un nuevo pullback, envolvente alcista y para arriba. Tocamos, freno, arrancamos y para arriba. Y ahora hemos tocado y seguimos. Es decir, está costando reaccionar desde estos niveles. No es un dato trascendental, no es un dato que tenga que llevar a la decadencia de este gráfico durante los próximos días, pero es un dato bastante interesante. Lo que en realidad considero que más que en la capitalización total, en la Total 3 y demás, el kit de la cuestión reside en el análisis de Ethereum. Y ahora entenderás por qué lo digo, pero si cogemos el gráfico de ETH, a ver, lo tenemos por aquí, perdón, el gráfico de Ethereum está en un punto muy similar, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, al momento en el que en el año 2019 formó esta ruptura de la diagonal después del mercado bajista y formó no un mínimo decreciente porque se quedó muy al límite, pero formó una caída importante que pues evidentemente se agravó por lo del año 2020, lo que todos vivimos, pero ya venía de capa caída, ¿vale? Entonces estamos justamente en este punto de inflexión de ruptura, donde no creo que vayamos a llegar al mínimo anterior, sinceramente, no lo veo tan así, pero es verdad que es importante y es probable que el precio pueda ir desencadenando un movimiento correctivo. Ya veremos cómo, ya veremos si en forma de cuña, ya veremos si más o menos acelerado, ya veremos si forma algún otro patrón, ya veremos cómo llega a ciertos niveles, a qué niveles llega, es decir, hay muchas cosas que ahora mismo es inventar. Lo que está claro es que el gráfico de Ethereum es muy similar a esta tesitura que vivimos en el año 2019, pero es que es más importante aún el entender el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, este gráfico de aquí. Fíjate, es un gráfico tremendamente bajista, es un gráfico que viene de romper los mínimos anteriores, viene de formar máximos y mínimos decrecientes, y con lo cual indica que el comportamiento de Ethereum va a ser peor que el de Bitcoin durante las próximas semanas. Va a ser peor en un escenario alcista, es decir, Ethereum subirá menos que Bitcoin, o va a ser peor en un escenario bajista, es decir, Ethereum caerá más
que Bitcoin. Hombre, se hace difícil pensar que con un Ethereum comportándose peor que Bitcoin podamos ver un bull run. Lo normal es que cuando Ethereum se comporta peor que Bitcoin es porque el mercado está formando un movimiento bajista. Y tampoco es que lo diga yo, porque si copiamos y ponemos encima de la mesa, vamos a por ello, un nuevo gráfico y ponemos la capitalización total comparada con el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, pues bueno, puedes darte cuenta cómo cuando la capitalización total sube, es decir, que hay un mercado alcista, Ethereum Bitcoin tiende a subir. Cuando la capitalización total cae, es decir, hay un mercado bajista, Ethereum Bitcoin tiende a caer. Cuando la capitalización total sube, vuelve a haber un mercado alcista, Ethereum Bitcoin vuelve a subir. Y cuando la capitalización total cae, con lo cual vuelve a haber un nuevo mercado bajista, Ethereum Bitcoin vuelve a caer. Con lo cual, es muy difícil que Ethereum, si se va a comportar peor que Bitcoin, sea dentro de un mercado alcista. No tiene que ser vela por vela, no tiene que ser día a día exactamente todos y cada uno de los días. Es un poco en términos generales. Hay momentos dentro de un bull run donde Ethereum Bitcoin se comporta peor, ¿vale? Y hay momentos dentro de un mercado bajista donde Ethereum Bitcoin se comporta mejor. No es cada uno de los días de X mercado tiene que comportarse igual, pero es una sensación y un contexto general. Evidentemente estamos en un punto realmente bajista para Ethereum Bitcoin, porque estamos ya rompiendo el mínimo anterior, como he comentado anteriormente, etcétera, etcétera. Pero fíjate que no sabemos con certeza tampoco que pueda desarrollarse de la misma forma. De hecho, en este punto de aquí, cuando estábamos en pleno mercado bajista y el precio de Ethereum Bitcoin formó un pullback y parecía que iba a continuar, ¡pam! Freno y cambio de tendencia. Bueno, al final lo único que tenemos y que podemos hacer es jugar con las probabilidades. Y si te cuesta ver si este gráfico es realmente bajista, te recomiendo que hagas lo siguiente, y es poner a este gráfico un 1 y una división. ¿Por qué? Porque si pones un 1 y una división, te va a salir el gráfico inverso. ¿Cómo está este gráfico? ¿Está formando un movimiento alcista o formando un movimiento bajista? Yo creo que es un gráfico tremendamente alcista. ¿Por qué? Mantiene una diagonal, perfecto. Mantiene unos máximos y mínimos crecientes, perfecto. Ha roto ciertos niveles de resistencia, perfecto. Está rompiendo el último máximo después de formar un pullback, perfecto. Y las velas son fuertes, así que perfecto. Con lo cual, analizando este gráfico, el gráfico inverso de Ethereum Bitcoin, podemos llegar a la conclusión que es un gráfico que está en desarrollo alcista. Pero es que, claro, si este gráfico está en desarrollo alcista, ¿qué es lo que sucede con este gráfico de aquí? ¿Qué es lo que sucede con el gráfico de Ethereum Bitcoin normal? Pues todo lo contrario, que está en desarrollo bajista. Y si el gráfico de Ethereum Bitcoin está en desarrollo bajista, con lo cual Ethereum se comportará peor que Bitcoin, y entendemos el gráfico que hemos analizado antes de la capitalización total, lo más probable es que no se comporte dentro de un escenario alcista, sino que lo haga dentro de un escenario bajista. Entonces, la semana en la que nos encontramos es trascendental, es vital. ¿Por qué es vital? Es vital porque va a confirmar en diferentes índices como Bitcoin, como SP500, en representación de criptomonedas y de bolsa tradicional, si en el caso de Bitcoin, después de rechazar un nivel de resistencia importantísimo, continuamos con una vela bajista, no como hicimos en otras ocasiones, y es trascendental para el SP500 porque va a determinar si después de romper el mínimo anterior somos capaces de dar continuación a este movimiento. Es decir, por lo único que es trascendental es para ver la gravedad del movimiento bajista al que nos vamos a enfrentar. Del movimiento correctivo, mejor dicho, para ver la gravedad del movimiento correctivo, no para determinar si va a ser el final de año correctivo o no, porque lo va a ser, porque ya lo está haciendo, porque independientemente de que el SP500, por ejemplo, ya que lo tengo aquí, desde los mínimos suba un 8% en lo que va de año, lo cual es una auténtica barbaridad, un 8% en un índice como el SP500 y en 3 meses, independientemente de que haga eso, el movimiento sigue siendo correctivo, porque el mercado se define a través de impulsos y pullbacks, y vas a estar en un movimiento correctivo hasta que no rompas el máximo anterior.
Dependiendo de cómo se alargue ese movimiento correctivo, en vez de una continuación, lo que va a ser, o de un pullback, lo que va a ser es un final. Esto es otro tipo de patrón. Es un suelo de mercado o un techo de mercado para darte la vuelta. ¿Vale? O sea, si el SP500 hace así, sigue estando en un movimiento correctivo. Si hace así, es un suelo, un techo de mercado para girar la tendencia completamente. Pero me refiero, la duda no es si hay o no hay corrección. Hay corrección, es evidente que hay corrección, pero no de hoy, no de esta semana, no de la pasada. Llevamos ya hablando de corrección literalmente desde esta semana de aquí. Desde el 26 de junio va a hacer 3 meses que llevamos hablando de corrección. Entonces, esta semana lo único que va a determinar es, vale, cuidado, más que corrección, hay una pequeña tendencia bajista. O, vale, bueno, pues seguimos dentro de una corrección más plana, más en tiempo. Pues perfecto, me da literalmente igual. Pero no es negociable el hecho de si va a haber corrección o no va a haber corrección, porque la corrección ya ha empezado hace bastante tiempo. Y creo que a través de este análisis que hemos hecho, teniendo en cuenta diferentes activos, como digo, diferentes puntos de vista, podemos determinar que ese movimiento de Ethereum Bitcoin dentro de la negatividad que se espera técnicamente hablando, no va a ser con una alta probabilidad dentro de un escenario alcista, sino que va a ser dentro de un escenario correctivo. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.